Hola amigos, mi nombre es Jorge Moreno y soy el administrador del blog El Reportero de la Historia. Esta presentación es para anunciar un nuevo segmento en la sesión de Algo con Clio, la serie de entrevistas a historiadores peruanos. Esto por sugerencia de un amigo en común que todos conocemos, el historiador Jesús Cosamalón, que me sugirió entrevistar a jóvenes tesistas que hayan sustentado sus tesis de licenciatura o maestría recientemente. Y esto también a tenor de lo que surgía hace 40 años Alberto Flores Galindo, que afirmaba que así como se reseñan libros y revistas, nuevas publicaciones en los diarios, estos también deberían dar cuenta de las tesis que se sustentan, porque es una manera de seguir el desarrollo intelectual de un país, ¿no? Y más aún, él apuntaba, decía que hay tesis realmente que merecen ser reseñadas en los periódicos porque trascienden el simple acto formal de una sustentación y que merecen un público mayor. Una de estas tesis con la que inauguramos esta serie de entrevistas a jóvenes historiadores es el de la ahora licenciada María Lucía Valle, que sustentó una tesis recientemente en la Universidad Católica sobre las relaciones de chilenos y mujeres peruanas durante la ocupación de Lima. Un tema, como verán en la entrevista que sigue, sumamente crucial para entender un periodo particular de nuestra historia. Con esto también con esta breve presentación también quiero invitarlos a los jóvenes historiadores peruanos de Lima y de provincias que hayan sustentado una tesis, que se comuniquen con nosotros para poder entrevistarlos y así dar cuenta de este desarrollo intelectual del Perú en el campo de la historiografía peruana. Espero que le den el valor y muestren el interés que nosotros queremos que tengan. Gracias. Buenas noches amigos, estamos en una nueva entrega de Diálogo con Clio, el programa de entrevistas para el Reportero de la Historia. En esta oportunidad vamos a inaugurar un nuevo segmento, vamos a empezar a conversar con jóvenes investigadores, historiadores que están indagando nuevos temas, utilizando nuevas herramientas, nuevas fuentes, para saber cómo anda nuestra historiografía, sobre todo la historiografía joven. En esta ocasión nos acompaña María Lucía Valle Vera, licenciada en Historia de la Universidad Católica del Perú, donde también trabaja organizando el archivo del Departamento Académico de Ciencias y además es jefa de práctica de los cursos de Introducción a la Historia y Argumentación. Con ella vamos a hablar en esta ocasión sobre su investigación referida a las relaciones que se establecieron entre mujeres peruanas y soldados chilenos durante la ocupación de Lima. Buenas noches, Lucía. Gracias por recibirnos. Gracias. Lo primero que llama la atención de tu investigación es, por lo polémico el tema, es cómo llegas al tema, ¿no? Cómo estudiar estas relaciones entre mujeres peruanas y soldados chilenos, que a veces ni siquiera son soldados, también son funcionarios chilenos de la ocupación. ¿No es así? Sí. La primera pregunta es, ¿cómo llegas al tema? ¿Cómo así? Sí, bueno, fue un proceso en realidad. Yo comencé queriendo investigar sobre los hijos de chilenos, no solamente los soldados, sino también de chilenos civiles con mujeres peruanas y que nacieron justamente en este contexto de crisis que es la ocupación chilena, ¿no? Ya conforme fui avanzando en la investigación me di cuenta de el límite que tenía para averiguar sobre la condición de estos niños, entonces ya giré digamos, el enfoque de mi investigación hacia las parejas, hacia los padres, ¿no? Ahora, no he sido la primera en mencionar el tema, sino que por ejemplo tenemos como antecedente Osvaldo Lin, que en su investigación sobre la iglesia, ¿no? Durante la ocupación menciona justamente el hecho de la existencia de estos matrimonios entre principalmente soldados chilenos y mujeres peruanas, y ya en el 2009 Juan José Rodríguez Díaz también elabora un artículo sobre la mujer, la participación de la mujer peruana durante la guerra, y también hace mención general sobre estas mujeres que se casaron con chilenos o que se relacionaron con ellos. Sin embargo, considero que aún faltaba mucho más por decir, ¿no? Mostrar un poco más de cifras,
tal vez el tipo de relación que sostenían, quiénes eran estos chilenos, estas mujeres. Entonces, realmente el enfoque no me disgustó, el cambio de enfoque no me disgustó mucho, sino que precisamente uno de los aportes de tu investigación es que creo que elevas considerablemente el número de matrimonios que establece Holguín en su investigación que acabas de mencionar, ¿no es así? Sí, Holguín calculó 30 matrimonios, ¿no?, en el periodo de la ocupación, y él señala que, claro, estos matrimonios eran un 2%, se calcula un 2% del total de uniones anuales, estimado en 500. Pero, claro, yo elevé en mi investigación elevé el número, puesto que no solamente calculé el número de matrimonios, sino también relaciones ilegítimas, relaciones de convivencia que también están presentes en las fuentes parroquiales. Sí, justamente acá mencionas dos temas de los cuales quería conversar contigo, eran tanto las fuentes que has utilizado como la cuestión de la legitimidad. Pero antes de esto quería hacerte una pregunta que cae como una pedra madura, ¿no? Y es el de los matrimonios en sí, la relación en sí. Cualquier persona, digamos, un poco desatenta al tema diría, es un colaboracionismo, ¿no? Como el que se dio en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es ese el colaboracionismo o es una manera de presentar de una manera muy simplista? Bueno, sí, efectivamente me parece que es un poco simplista. De hecho, en la ocupación, en un contexto de crisis, se puede dar lo que se llama el colaboracionismo táctico, ¿no? Que no es que se muestre colaboracionismo necesariamente porque las personas estén de acuerdo con el enemigo, ni mucho menos, sino que simplemente en un momento de crisis buscan la alianza para sobrevivir, o en todo caso buscar protección. Probablemente algunos de estos matrimonios o relaciones se dieron con ese fin, más no todos, ¿no? Yo considero que no todos, puesto que las relaciones entre peruanas y chilenos no se dan solamente durante la ocupación. Cuando yo revisé los libros de bautizo entre el periodo de 1879 y 1886, más o menos pude identificar antecedentes de relaciones de chilenos con peruanas antes de la ocupación. En el periodo de 1879 al 80 encontré en ese estudio preliminar, que es la tesis, el registro de 13 parejas. Ya para el periodo de 1882 al 83, que viene a ser ya la ocupación más fuerte, el número aumenta a 145, y ya en los años posteriores, del 84 al 86, disminuye a 51. ¿No? Entonces se puede ver que hay una continuidad de relaciones. Sí. Una continuidad entonces de relaciones que la ocupación, digamos, viene a consolidar, a reafirmar, ¿no? Claro, a reafirmar. No las crea. No, yo creo que en algunos casos hay nuevas relaciones, surgen nuevas, pero también hay relaciones que se refuerzan, ¿no? He encontrado parejas que siguen teniendo hijos, bautizando niños en ese periodo, porque estamos hablando de libros de bautizo, e incluso hay padrinos peruanos con padrinos chilenos apadrinando el mismo niño, ¿no? Ahora, justamente entre los casos que encontré está el matrimonio del sargento mayor Matías González con Corina Iturrino. Y lo encontré en los registros de Santa Ana, fechado el 26 de abril de 1883. Y justamente a esta pareja se les perdonaba el parentesco en tercer grado. O sea, eran parientes que durante la ocupación, digamos, refuerzan el lazo sanguíneo, ¿no? E incluso el tema de la relación de la convivencia se puede ver de una forma mucho más compleja con otro caso que también me llamó mucho la atención. Se trata del matrimonio de don Antonio Solo de Saldívar con doña Dalila Loustanun. Este chileno, bueno, no era cualquier chileno, era jefe del registro civil de Lima. Durante la ocupación se casa con esta viuda limeña. Y entre los padrinos se encontraba un expresidente del Perú, José Rufino Echenique, ¿no? Y entre los testigos había militares chilenos. Y la madre de la novia también es madrina. Entonces, justamente por la presencia de estos padrinos también se puede ver la complejidad, no solamente con la relación en sí, sino también en la participación de otros actores, ¿no? Y también lo puedo identificar en libros de bautizo, ¿no? Sí.
precisamente sobre el tema este, lo que te mencionaba de las fuentes y las relaciones que escribes. Las fuentes te han permitido a ti describir estas relaciones entre parejas peruanas y chilenos, pero para hacerlas tengo que recurrir a tres conceptos, ¿no?, para poder tratar de explicarlos, ¿no?, que son los conceptos de estatus, legitimidad y honor, ¿no? ¿En qué consisten estos? Claro, justamente esos tres conceptos para mí se relacionan y en todo caso al analizarlos revela la imagen que la sociedad limeña del 19 pudo haber tenido de estas parejas. Entonces, en primer lugar tenemos el estatus, que es el que define la posición de una persona dentro de la sociedad. Y como indicador de estatus, justamente yo consideré el uso de los títulos de don y doña. Si bien hay estudios de la sociedad de la época colonial y en el caso también republicana, como son los casos primero de James Lockhart y de Sarah Chambers para el caso de Arequipa, menciona que justamente el uso de don y doña se extiende tanto que pierde su valor. Sin embargo, al momento de revisar las fuentes, se puede identificar de que al menos en el ámbito de registros, digamos, formales, ese uso tiene un límite, porque no todas las parejas lo usaban. Entonces, bajo ese criterio yo utilicé esos títulos como indicadores. Después está el tema de la legitimidad, ¿no?, que es la que define una relación que es aceptada por la Iglesia y por la sociedad, ¿no? En este caso, las parejas que habían consumado su relación en un matrimonio eran, digamos, bien vistas. Y claro, se determina la categoría de legítimos para calificar a los hijos nacidos de esas relaciones aceptadas, e ilegítimos para identificar a los hijos nacidos fuera justamente del matrimonio, relaciones de convivencia. Y el estado, pues, de esos hijos ilegítimos en la sociedad no era muy bueno, ¿no? Para el 19 la ilegitimidad sigue siendo un estigma social. Pero en fin, y por último el concepto del honor, ¿no? Ya para la época republicana el honor de un varón estaba relacionado con la defensa de los valores patrios, ¿no? O sea, de los valores republicanos, y claro, su honor tenía que ser reconocido también por sus compatriotas, ¿no? Eso un poco lo explica Sarah Chambers para el caso de Arequipa, ¿no? O sea, la importancia del honor reconocido por otros y que el hombre tuviera una conducta intachable. En el caso de las mujeres, el tema del honor, su honor aún dependía mucho de su conducta sexual, y eso de ser heredados de la colonia. Sin embargo, también en la República se establece para las mujeres el modelo del ángel del hogar. Claro, dada su alta estima moral, que era superior a la de los hombres, todos sus valores, su moralidad considerada superior a la de los hombres, pues se le designa la tarea de educar a los futuros ciudadanos, los hijos, ¿no? Es el ángel del hogar porque tienen que quedarse en la casa, atendiendo al esposo y formando a los hijos en los valores republicanos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos aspectos sobre, por ejemplo, la debilidad de las mujeres que perdura. Hay ciertos aspectos sobre las mujeres que perduran desde la época colonial, ¿no? Es el tema de la debilidad, el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, ahora, estas relaciones que tú acabas, digamos, de describir a partir de estos tres conceptos son las que, digamos, has podido identificar en las fuentes que has utilizado, sí, ¿no? ¿Qué otras cosas más te han permitido, digamos, establecer las fuentes que consultaste? ¿Cuáles fueron estas específicamente? Bueno, utilicé básicamente las fuentes parroquiales, dos tipos de documentos: los libros de matrimonio, ¿no?, que son los que me daban razón de las relaciones legítimas, por así decirlo, y los libros de bautizo, que me daban razón no solamente de relaciones legítimas, sino también de aquellas que no lograron consolidarse en un matrimonio. Entonces, la información encontrada en estas fuentes fueron procesadas en bases de datos que me permitieron cuantificar las relaciones, la cantidad de relaciones y los tipos también. ¿Y qué te arrojaban los resultados de esta base de datos que elaboraste? Sí, bueno, combinando las cifras de ambas fuentes, calculé alrededor de 172 parejas, ¿no? 86 parejas de estatus social bajo, 75 de alto y 11 de estatus mixto, vale decir, parejas en las que solamente uno de los miembros tenía usar el título de don y doña y el otro miembro no. Y dentro justamente de esos grupos logré identificar también tendencias.
dentro de, de las parejas de estatus social alto predominaban más las parejas legítimas y claro, había menos relaciones ilegítimas. En el caso de las parejas de estatus social bajo, esas tendencias se invierten. Prefieren, digamos, hay una predominancia al sostener relaciones ilegítimas que legítimas. Y en el caso de las parejas de estatus social mixto hay una diferencia muy poca, digamos que se presentan las dos tendencias, pero dentro de ese grupo pues tiene más predominancia aquellas relaciones en las que el varón tiene un estatus social alto y la mujer no. Entonces, este es el tipo de relaciones, las complejidades que mencionabas al principio. Sí, muchas complejidades. ¿Es así? Sin embargo, leyendo tu tesis, a mi modo de ver, el aporte más significativo que haces en tu investigación es un concepto que tú acuñas, que es el de los niños de la guerra, ¿no? Me parece realmente el aporte más significativo, como te digo, ¿no? ¿Qué son los niños de la guerra? ¿A qué te refieres con este concepto? Claro, básicamente yo me refiero con los hijos de la guerra a aquellos niños que nacen producto de las relaciones entre chilenos, tanto militares como civiles, con mujeres peruanas, ¿no? Son aquellos niños que nacen de esas relaciones, son un producto de la ocupación, ¿no? Y me pareció muy importante, claro, al revisar el tema de las parejas, me pareció que tenía que aprovechar también la información para cuantificar también estos niños, ¿no? En el caso de... ¿Los has podido cuantificar, digamos? Sí, al menos para este estudio preliminar de la tesis calculé 105 niños ilegítimos y 46 hijos legítimos. O sea, digamos, la mayoría de estos niños, hijos de la guerra, son ilegítimos. Ahora, estoy hablando de niños, no solamente las parejas que recién se forman en el contexto de ocupación, sino de parejas que ya, digamos, tenían una relación desde antes, pero que siguen teniendo hijos. Entonces, a ellos también, a pesar de que son parejas que son antiguas, por así decirlo, también los considero hijos de la guerra porque nacen en este contexto. Entonces, un poco para entender el tema de las cifras, ¿no? Y esos niños legítimos, ilegítimos que tú mencionas, ¿qué se sabe de ellos? ¿Qué has podido identificar? Bueno, lo que me han arrojado mis cifras es que dentro de este grupo, una diferencia muy interesante, que es la diferencia entre géneros. Que habían hijos, habían más niñas ilegítimas que niños ilegítimos, ¿no? Es un aspecto muy interesante. No se sabe si es porque simplemente, bueno, nacieron más niñas ilegítimas que niños legítimos, o si los padres preferían legitimar a sus hijos varones que a las mujeres. Eso todavía creo que está en proceso de investigación, ¿no? También un aspecto interesante que logré, digamos, rescatar de las fuentes es el hecho del reconocimiento, ¿no? Entre las parejas, bueno, en realidad entre todos los niños legítimos o ilegítimos, bueno, más que todo ilegítimos, encontré alrededor de 11 chilenos que firman a sus hijos, o sea, que reconocen y quieren tener, probablemente una relación con ellos. Entonces es un aspecto interesante también que, claro, de chilenos que reconocen a sus hijos, ¿no? ¿Qué más se puede saber de estos niños, aparte del número que acabas de especificar? Bueno, una pregunta común sobre ellos era el tema de la nacionalidad. ¿Qué son? ¿Son peruanos? ¿Son chilenos? Entonces ahí también el tema de la legitimidad juega un rol importante, porque el niño ilegítimo, según el Código Civil y más que todo la Constitución, establece que, claro, el niño bueno, en estos documentos judiciales, en este tipo de documentos se establece que el niño ilegítimo va a seguir la nacionalidad de su madre. El legítimo, claro, seguirá la del padre. Pero ahí también hay otro tema, porque claro, el niño de padres extranjeros que nace en el Perú es peruano por derecho de nacimiento. Sin embargo, cuando ese niño crece y llega a la mayoría de edad, puede elegir, en todo caso, qué nacionalidad quiere, seguir la nacionalidad de su madre o la del padre. En ese caso, los hijos legítimos de estas relaciones entre chilenos con peruanos, me imagino que hayan podido elegir después. De lo que deduzco, entonces, lo que me explicas tú es que
vas a seguir investigando el tema, o sea, hay mucho más que investigar respecto a esto. Sí, no, de hecho que hay mucho más por hacer respecto a ese tema, ¿no? Incluso siento que mis cifras también podrían cambiar. Para arriba, supongo. Para arriba, sí, probablemente. Y bueno, no, considero que el desarrollo del tema es importante porque muestra un aspecto social de la ocupación que no ha sido hablado, ¿no? Al menos en la cuestión en el tema de las parejas tenemos algunos antecedentes, ¿no? Con sus aportes, pero en el caso de los hijos de la guerra no. Entonces yo creo que es importante el desarrollo del tema, no solo para ver este aspecto social que te comento, sino también para desarrollar otras ramas de la historiografía que no se han desarrollado aquí en Perú, como se vendría a ser la historia de la infancia. Un capítulo que no se ha escrito acá. Un capítulo, claro. En Chile, por ejemplo, se han hecho la historia de la infancia. Sí, en Chile sí. La verdad es que yo quedé encantada con los trabajos chilenos y dije, vaya, o sea, podríamos aplicarlo aquí, ¿no? Pero ya... Y particularmente el tema que estás tú investigando, ¿no? Sí. O sea, que podemos esperar una investigación de eso. Sí, definitivamente, porque bueno, ya tengo las bases de datos, tengo la información y bueno, solamente faltaría consultar otro tipo de fuentes, ¿no? Ya no solo basarme en las fuentes parroquiales, se necesitan otro tipo de fuentes, por ejemplo, del tipo personal para ver la relación entre el padre y los niños, ¿no? Y en fin, otros documentos. Bueno, para terminar, quisiera hacer una pregunta que creo que todo el mundo la está haciendo en este instante, ¿no? Y es las relaciones, estas parejas, ¿qué fue de ellas una vez que acabó la ocupación? Bueno, se pueden esperar muchos fines. Se pueden esperar parejas que hayan, digamos, terminado con la ocupación, ¿no? Parejas que hayan tenido una relación de convivencia durante la ocupación y que al momento de las tropas chilenas desocupar territorio peruano, pues se hayan ido y hayan dejado una mujer aquí y para regresar con de seguro la legítima en Chile, quién sabe, o simplemente no había una mujer legítima en Chile, pero simplemente abandonan el lugar. Hay chilenos también desertores que se quedan, que ya se están haciendo investigaciones sobre ellos. Y bueno, yo logro identificar algún que otro caso. Por ejemplo, el hijo de un miembro del escuadrón de los carabineros de Yungay, que bautizó a su hijo en el año, el registro del 85, ¿no? Y luego, bueno, tuve suerte porque encontré justo al costado del registro que ese hijo legítimo de este chileno con una mujer peruana de estatus alto, pide su partida, su registro de bautizo, porque se iba a casar en Chile, en Santiago. Entonces lo que me da a entender es que hay también chilenos que, claro, forman familias aquí y se llevan a su mujer con sus hijos. Entonces, o sea que además de la investigación sobre los hijos de la guerra, está el tema de de estas familias que se establecen. Que se sí, que también falta todo investigar porque, como te digo, o sea, he tenido suerte de encontrar algún que otro caso que al costado está esta anotación, pero no, tendría que buscar, digamos, a consultar otro tipo de fuentes parroquiales, más fuentes parroquiales para reconstruir, digamos, el destino de estas familias, ¿no? Que fue diverso. Porque significa que podemos esperar más trabajo de tu parte. Sí, definitivamente. Ojalá, sí esperamos. Bueno, Lucía, te agradezco tu tiempo y la disposición a conversar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, amigos, fue para el reporte de la historia este diálogo con Clio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo así? Sí, bueno, fue un proceso en realidad. Yo comencé queriendo investigar sobre los hijos de chilenos, no solamente los soldados, sino también de chilenos civiles con mujeres peruanas y que nacieron justamente en este contexto de crisis que es la ocupación chilena, ¿no? Ya conforme fui avanzando en la investigación me di cuenta de el límite que tenía para averiguar sobre la condición de estos niños, entonces ya giré digamos, el enfoque de mi investigación hacia las parejas, hacia los padres, ¿no? Ahora, no he sido la primera en mencionar el tema, sino que, por ejemplo, tenemos como antecedente Osvaldo Lin, que en su investigación sobre la iglesia, ¿no? Durante la ocupación, menciona justamente el hecho de la existencia de estos matrimonios entre principalmente soldados. Hola amigos, mi nombre es Jorge Moreno y soy el administrador del blog El Reporte de la Historia. Esta presentación es para anunciar un nuevo segmento en la sesión de Diálogo con Clio, la serie de entrevistas
a historiadores peruanos. Esto por sugerencia de un amigo en común que todos conocemos, el historiador Jesús Cosamalón, que me sugirió entrevistar a jóvenes tesistas que hayan sustentado sus tesis de licenciatura o maestría, ¿no?, recientemente. Y esto también a tenor de lo que surgía hace 40 años Alberto Flores Galindo, quien afirmaba que así como se reseñan libros y revistas, nuevas publicaciones en los diarios, estos también deberían dar cuenta de las tesis que se sustentan, porque es una manera de seguir el desarrollo intelectual de un país, ¿no? Y más aún, él apuntaba, decía que hay tesis realmente que me hacen... Nos acompaña María Lucía Valle Vera, licenciada en Historia de la Universidad Católica del Perú, ¿no? Donde también trabaja organizando el archivo del Departamento Académico de Ciencias y además es jefa de práctica de los cursos de Introducción a la Historia y Argumentación. Con ella vamos a hablar en esta ocasión sobre su investigación referida a las relaciones que se establecieron entre mujeres peruanas y soldados chilenos, ¿no?, durante la ocupación de Lima. Buenas noches, Lucía. Gracias por recibirnos. Gracias. Lo primero que llama la atención de tu investigación es, por lo polémico el tema, es cómo llegas al tema, ¿no? Cómo estudiar estas relaciones entre mujeres peruanas y soldados chilenos, que a veces ni siquiera son soldados, también son funcionarios chilenos de la ocupación. ¿No es así? Sí. La primera pregunta es cómo llegas al tema. Le den el valor y muestren el interés que nosotros queremos que tenga. Gracias. Buenas noches, amigos, estamos en una nueva entrega de Diálogo con Clio, el programa de entrevistas para el reporte de la historia. En esta oportunidad vamos a inaugurar un nuevo segmento, vamos a empezar a conversar con jóvenes investigadores, ¿no?, historiadores que están indagando nuevos temas, utilizando nuevas herramientas, nuevas fuentes, para saber cómo anda nuestra historiografía, sobre todo la historiografía joven. En esta ocasión, ser reseñadas en los periódicos porque trascienden el simple acto formal de una sustentación y que merecen un público mayor. Una de estas tesis con la que inauguramos esta serie de entrevistas a jóvenes historiadores es el de la ahora licenciada María Lucía Valle, que sustentó una tesis recientemente en la Universidad Católica sobre las relaciones de chilenos y mujeres peruanas durante la ocupación de Lima. Un tema, como verán en la entrevista que sigue, sumamente crucial para entender un periodo particular de nuestra historia. Con esto también con esta breve presentación también quiero invitarlos a los jóvenes historiadores peruanos de Lima y de provincias que hayan sustentado una tesis, que se comuniquen con nosotros para poder entrevistarlos y así dar cuenta de este desarrollo intelectual del Perú en el campo de la historiografía peruana. Espero que